Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis viendo este nuevo paseo por los senderos del alma. En estas semanas alguien me pidió que estaba interesada por saber cómo estaba viviendo María Dolors Pujol Solà esta experiencia tan extraña, pero a la vez tan importante quizá para la humanidad entera. No es un reto. Y nosotros, como sabemos que María Dolors es un faro, pues queríamos que nos iluminase un poquito. Muy buenos días, María Dolors, ¿cómo estás? Buenos días, Rafael. Pues encantada de estar aquí contigo y gracias por la invitación y por la consideración. Eh, ¿cómo ha llegado a tu vida todas estas noticias, todo este enclaustramiento que estamos viviendo mundial? Algo que no recordábamos, no sabemos si ha existido alguna vez en la historia de la humanidad, pero creo que es algo que merece reflexión, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Sí, bueno, lo has dicho muy bien cuando has dicho que es algo que ni siquiera sabemos si había ocurrido. A mí me ha llamado la atención los abuelos cuando he podido escuchar a algún abuelito, ¿no? Por teléfono, etcétera, ¿no? Cuando mi suegra, por ejemplo, ¿no? Cuando ella vivió era muy joven, era muy jovencita, pero vivió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ella me comentó por Skype, que nos vemos muy a menudo, me comentó que ella no recuerda haber visto una situación así, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Y es verdad que esto lo he escuchado de alguna otra persona mayor de edad que ha vivido las guerras, por lo menos un par de guerras en el siglo XX, ¿no? Y, no recuerda una situación así. A mí me gusta esta palabra, tengo que decirte que has utilizado, de enclaustramiento, ¿no? Porque esto de confinamiento, estar autoconfinados, que es la palabra que se utiliza, he visto que se utiliza normalmente para designar esta situación, ¿no? Me parece un poco una palabra eufemista, ¿no? Un poco un eufemismo. Entonces, yo creo que hay que llamarlo bastante por su nombre, es decir, que es un enclaustramiento o es un encierro de las personas en su casa, ¿no? O incluso un encarcelamiento, ¿por qué no? Es decir, nombrarlo por su nombre. Y sí, por supuesto, estoy de acuerdo cuando dices que es una situación. Yo creo que podríamos partir de ahí para hacer una reflexión, que realmente es una situación completamente excepcional. Es una situación, digamos, que sale totalmente, diríamos, de lo normal y de lo natural. Yo quiero insistir, mi manera de sentirlo y de verlo es que es algo completamente contra natura. Es decir, por supuesto que por su excepcionalidad, al mismo tiempo, y por mi experiencia lo puedo asegurar, que es una gran oportunidad en los sentidos que voy a expresarme para el ser humano. Eso por supuesto. Pero sí que es verdad que al mismo tiempo yo quiero empezar un poco a la reflexión por ahí, que es una situación que no es nada, digamos, normal ni es nada natural. Y que en realidad tiene elementos de considerable riesgo para el ser humano. De considerable riesgo para el ser humano, porque no es algo ni natural ni normal. Yo lo digo, empiezo por ahí un poco porque hay como una tendencia, con buenas intenciones, por supuesto, a normalizar esta situación. Como decir que de tan positiva que es, porque es una oportunidad para el ser humano, pues que esto pues es, que tiene cosas tan buenas que, por ejemplo, digo, cosas que van ligadas a esta intención de normalizar esto, ¿no? Como decir, bueno, ahora hemos descubierto la panacea
porque ya casi todo lo podremos hacer a través de pantallas de internet, ¿no? De pantallas de ordenador, etc. Bueno, eso sí que es un poco, no un poco, sino bastante peligroso, hacer este tipo de lecturas de la situación, ¿no? Decir, bueno, pues como partimos de que es una gran oportunidad, etcétera, pues es la manera que otra propaganda que se hace ahora, ¿no? Un poco decir, y es verdad en una parte, pero no se puede normalizar a partir de ahí. Cuando se dice, bueno, en el fondo hemos descubierto que cuando estamos todos encerrados en casa, pues el planeta se limpia y se sana. Bueno, de acuerdo, pero creo que podemos encontrar otros caminos, que de hecho los tenemos, no los debemos buscar demasiado, porque los tenemos para que el planeta se limpie. Es decir, si empezamos a utilizar otro tipo de energías que no hemos utilizado hasta ahora y que existen, y que empezamos a conocerlas, y que dentro de poco estarán completamente a nuestro abasto, pues entonces el planeta no lo ensuciaremos y lo limpiaremos igualmente, sin tener que estar encerrados en casa de esta forma, ¿no? O sea que un poco relativizar estos elementos, porque yo veo que están circulando mucho por ahí y no nos estamos normalizando una situación que en realidad es una situación excepcional, no normal y además contra natura. Contra natura. Yo quisiera señalar primero esto, ¿no? Es decir, la parte, como empezaré por la noticia mala, las malas noticias, y después voy a seguir por la buena noticia, que acarrea por lo menos digamos, la posibilidad de vivir esta experiencia de encierro. Las malas noticias son estos dos factores de riesgo importantes que son totalmente contra natura, ¿no? Y que convierten esta situación en algo, desde luego, fuera de toda normalidad, ¿no? Una es la separación entre los seres humanos. Esto es una situación, digamos, que acarrea muchos riesgos. El primero es que va contra la salud, va contra nuestra salud. Es decir, un dato muy importante, y es uno, porque podríamos encontrar muchísimos, ¿no? Si habláramos con médicos especialistas en medicina natural y médicos especialistas en medicina hipocrática, ¿no? Pues resulta que si habláramos probablemente con la doctora Biosca, ¿no? Clara Biosca, especialista en este país en medicina hipocrática, pues seguramente que nos haría una lista, ¿no? Pero yo voy a poner un ejemplo, digamos, de riesgo. Se han hecho estudios muy importantes que demuestran que el hecho de cuando tenemos la oportunidad los seres humanos, que es cuando vivimos en una situación normal, de acercarnos, de tocarnos, de abrazarnos, de acariciarnos, etc., esto contribuye enormemente a nuestra salud, porque de entrada contribuye a equilibrar nuestra vida emocional. Y por un factor muy, muy bioquímico, que es que el abrazo entre seres humanos, el tocarse, el acariciarse, el estar cerca, estar cerca la cercanía de unos con otros, pues contribuye a la bioquímica de nuestro cuerpo, a generar una sustancia que se llama serotonina. Es decir, y la serotonina contribuye, es imprescindible para nuestra vida emocional sana y equilibrada. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, esta separación no contribuye en nada a esto. Aparte de que es un tipo de separación que por los motivos que se ha, digamos, justificado y que por los motivos también que se ha planteado son extremadamente peligrosos, porque están contribuyendo a que el ser humano entre en un estado de aprensión constante respecto a los demás. Decir, ay, ¿qué va a pasar? Esta persona pues me va a contagiar, etcétera, etcétera. Yo ya no me voy ahora a extender mucho sobre el tema
del virus y del contagio, porque lo he hablado en otras ocasiones, en los vídeos, pero decir solamente que el contagio de este virus fundamentalmente es un contagio, digamos, electromagnético, fundamentalmente, por lo menos. Entonces, claro, esto no contribuye en absoluto, digamos, en nada esta separación. Y además se justifica de una forma, como acabo de decir, que contribuye a la aprensión, a entrar en un estado, digamos, a adquirir por primera vez, porque eso el ser humano no lo tenía, por primera vez es nuevo y es un elemento de riesgo importante, que se nos vuelva o que nos volvamos aprensivos respecto a los demás. Claro, esto evidentemente, este estado de aprensión dependerá del estado de conciencia de la persona y también del estado de vibración, por supuesto. Pero hay muchas personas que van a ubicarse y que se están ubicando en estas actitudes. Y, por supuesto, estas personas no tienen, bueno, la palabra aquí, culpa es inconcebible, ¿no? Ni siquiera casi diríamos responsabilidad, porque han sido inducidas a todo esto. Entonces, claro, esto es importante tenerlo en cuenta. Después, hay otro gran factor de riesgo, digamos, que acarrea muchos elementos, que es también un factor de separación, y es el factor de separación respecto a la naturaleza, respecto a todos los elementos que configuran la naturaleza, es decir, respecto a, yo digo básicamente resumiendo, respecto a los 4 elementos, es decir, la Tierra, respecto al mismo planeta, que por supuesto desde nuestras casas también es verdad que estamos encima, afortunadamente, del planeta, pero no podemos ver el planeta al desnudo, que yo digo, ¿no? Es decir, desde nuestras casas el planeta va, digamos, luce vestido, y el contacto con el planeta es importante al desnudo. Es decir, el contacto con nuestros bosques, el contacto con nuestras montañas, por lo tanto con la tierra y todo lo que acarrea, el contacto con nuestros hermanos a los que llamamos, les hemos puesto este calificativo, animales, pero que buena parte de estos animales tienen alma con nosotros y algunos de ellos pues tienen alma muy próxima. Afortunadamente también tenemos, se nos deja tener nuestras mascotas y gracias a ellas podemos salir, eso es una noticia buena, pero en cualquier caso hay un nivel de separación muy grande con el resto de los animales. Con el resto de los animales. Es curioso porque vamos a hacer un paréntesis positivo ahí, ¿no? Curiosamente hemos vivido la experiencia, yo no lo he visto directamente, pero me lo han contado, que el otro día por Arenys de Mar, justamente donde tiene una casa mi compañera, que ahora no puede estar allí porque ha quedado, digamos, exiliada en Francia, pero me contaban que por medio de la riera de Arenys de Mar bajaban jabalís. Es decir, increíble. Animales que van buscando, pobrecitos, comida, y como no hay el ser humano, digamos, ellos nos tienen miedo realmente, ¿no? Y como estamos encerrados, pues ahora ellos les toca un poco el turno de poder pasearse tranquilamente por la riera de Arenys de Mar, digamos, sin tener miedo y haciendo un poco lo que les da la gana. Bueno, pues yo me alegré muchísimo que puedan hacer esto. Este es un paréntesis muy positivo, ¿no? Y esto ha pasado también, parece ser que ha pasado. Hay gente que lo ha visto en Barcelona, desde los balcones, etc., ¿no? Animales, incluso algún ciervo, algún pequeño ciervo, etcétera, ¿no? Es decir, que algún cervatillo, etcétera, ¿no? Es precioso eso, ¿no? Es decir, nuestros animales campando libremente por nuestras ciudades, ¿no? Nuestras grandes ciudades. Bien, esto sí que es una maravilla. Entonces, claro, este nivel de separación acarrea, ya digo, una distancia, un distanciamiento terrible respecto a la naturaleza, ¿no? Los otros 3 elementos, aire, diríamos, aire, que es importante, ahora contaré por qué, agua, por supuesto, y el fuego, digamos, básicamente representado por el sol. Es decir, claro,
La gente que tenemos un jardín, etcétera, en la casa o una terraza considerable, podemos tener contacto directo con el sol, pero hay gente que eso lo tiene más complicado, ¿eh? En una ciudad grande, etcétera. Por lo tanto, esto, recordad ahí el apunte también que el sol contribuye enormemente a nuestra bioquímica, ¿eh? Porque el sol es generador de vitamina D. Y eso es importante. A veces cuando yo en invierno pues he estado, procuro, yo siempre, porque soy muy de sol, y procuro que esto no me pase. Pero a veces si algunos días he estado muy encerrada por cosas de actividad de trabajo o lo que sea, y hace días que por lo que sea no he tomado el sol, cuando me pongo en la terraza a tomar el sol, me da la sensación que mi cuerpo de carbono está bebiendo, como si bebiera agua, ¿no? Y bueno, está absorbiendo toda la energía del sol, que es generadora concretamente de muchas cosas, pero entre otras de vitamina D, para nuestro cuerpo de carbono, ¿no? O sea que la separación de los elementos de la naturaleza es muy importante, no solamente para nuestra alma, por supuesto, sino para nuestro cuerpo de carbono, ¿eh? La incidencia, en este caso, no tan positiva, más negativa, ¿no? De comillas. El agua, por supuesto, la importancia del agua. O sea, claro, es una desaparición, por ejemplo, de ríos, de lagos, del mar, de todas las aguas que contiene, dulces y saladas, que contiene nuestro planeta, ¿no? El agua es no olvidemos, es el elemento que es portador de información. O sea que, claro, cuando nos bañamos, lo hacemos evidentemente por alegría, por lo menos yo, para mí es vital el baño, yo ahí sí que estoy en este aspecto y en muchos, todos los que he dicho, pero con el agua agua y sol, digamos, a mí me tienen bastante frita, en este sentido, ¿no? No poderme bañar en un río, en el mar, en un río incluso, o incluso en la piscina, ¿no? Porque para mí nadar es casi como caminar, ¿no? Entonces, es un poco de esto, ¿no? Pero aparte, digamos, de la aceptación personal de cada uno, porque eso cada uno lo vive de una forma distinta, ¿no? Para unos es el agua, para otros son los árboles, para otros el sol, etcétera, ¿no? Cada cual lo vive distinto, ¿no? Pero elemento por elemento, esta separación es un factor de riesgo, para nuestra salud, el agua. Y el aire también es importante, porque claro, se dice, bueno, pues abrimos las ventanas, ¿no? Pensar una cosa, que cuando uno lleva mucho tiempo en una casa y sale muy poco, porque de hecho podemos salir, ya lo sé, un ratito para ir a comprarnos los alimentos necesarios para vivir, ¿no? Que es por lo que se justifican las salidas, ¿no? Claro, las casas se van cargando, las paredes se van cargando energéticamente, ¿no? Porque el aire no se renueva de la misma forma que cuando nosotros estamos entrando y saliendo, ¿no? Es decir, allí hay una energía, digamos, que va de alguna manera cubando toda una serie de densidades y sobre todo porque estamos en la situación que estamos y comporta una parte de densidades, ¿no? También depende del estado de conciencia de cada uno, de la vibración, etc. Esto es lo que vamos a hablar después. Pero es un hándicap a la hora de renovarse de manera natural, de manera, digamos, más espontánea y habitual, el aire de nuestras casas, ¿no? La energía. El aire es un limpiador de energía también, ¿no? Claro, si este aire solamente se renueva abriendo la ventana, bueno, ya es algo, evidentemente. Pero si solamente es esto, pues no es suficiente, ¿eh? No es suficiente. Nuestro campo electromagnético también es un renovador de aire, ¿no? Los franceses tienen esta expresión muy adecuada que siempre dicen, he salido para cambiarme las ideas, ¿no? Changer les idées, que dicen ellos, ¿no? Y me voy un rato porque así se me cambian las ideas. No solamente para nosotros mismos, que también, sino también no olvidemos nuestras casas, porque cuando nosotros cambiamos nuestras ideas, nuestras casas también las cambian, ¿eh? El ambiente que está en nuestra casa también se cambia. Por lo tanto, esto tiene factores de riesgo muy importantes. A ver, entonces, dicho esto,
y siendo conscientes de todo ello, y además, bueno, ya no, ni que hablarse, ni que decirse tiene, que es un ataque, digamos, directo y frontal contra nuestra libertad. Con el sentido, evidentemente, y ahí sí que yo hago este apunte porque es importante, libertad en el sentido más material y más externo del término, evidentemente, porque la libertad para el ser humano, digamos, las dos libertades son importantes, pero la libertad para el ser humano más específica y propia de él, como ser espiritual que es la libertad en un sentido interno, profundo. Y aquí me voy a partir de ahí vamos a hacer el salto a lo positivo de este encierro. Pero hay que tener en cuenta que la libertad externa también es importante, porque justamente la experiencia que ha venido a hacer el ser humano en la Tierra es una experiencia de materialidad y de densidad. Por lo tanto, todo este mundo externo, que ya sabemos como seres espirituales, que forma parte de un teatro y de una ilusión, digamos, es importante para el experimento que hemos venido a hacer aquí. Es decir, yo siempre digo, nunca dejará de gustarme desde niña jugar con el barro, con la tierra. Es decir, ensuciarme las manos con el barro. Todavía lo hago, imaginaos, ¿no? Es decir, cuando arreglo mis plantas en el jardín, pues me encanta ensuciarme con el barro cuando de estos, ¿no? Y eso no dejará de gustarme nunca, ¿no? Bueno, pues es esta experiencia que hemos venido a hacer en el planeta Tierra, entre otras cosas, ¿no? Este contacto con los elementos, con la tierra, con el agua, esta mezcla de tierra y agua, ¿no? Que nos gusta, a los niños les encanta ensuciarse, ¿no? Y después los papás dicen, mira cómo te has puesto, etc. Y a ellos les encanta esto, ¿no? Entonces esto es un tipo de vivencia que es lo que hemos vivido, es lo que hemos venido a experimentar aquí. Por lo tanto, es una libertad que forma parte de lo más genuino de este planeta, lo más genuino además, porque la tecnología está muy bien y no voy a ser yo quien la rechace, pero eso viene después, lo más genuino del planeta es este contacto profundo con la naturaleza. Esto es un vínculo que la Tierra, y después a partir de ahí voy a hablar de otro tema importante también, esto es un vínculo profundísimo que la Tierra tiene con el ser humano. Hasta el punto de que la Tierra, fijaos, yo últimamente digo, que la Tierra ha dicho que sí a poder seguir experimentar con el ser humano estas cosas. Es decir, la Tierra a fecha de hoy, y eso por noticias científicas, por noticias que nos trasladan los científicos, a fecha de hoy parece ser que está preparada o estaría preparada, digamos a fecha de hoy, o algunos dicen incluso a fecha de hoy, otros dicen dentro de unos años, algunos dicen dentro de pocos, otros dentro de un poco más. Pero todo el mundo coincide que no más de un siglo. Pues diríamos que, según los científicos, la Tierra estaría preparada para convertirse en una estrella. Es decir, hacer una supernova y perder esta densidad y convertirse en otra cosa totalmente distinta, en un sol, por la cantidad de neutrinos que tiene en el interior, que está generando, etc. Por lo tanto, esto podría ser muy rápido. Pero por otras noticias y por otras cosas que están ocurriendo, yo tengo la sensación interna desde mi corazón que la Tierra quiere seguir un tramo más de camino experimentando con nosotros esta densidad, pero de la naturaleza. No la densidad, digamos, a otros niveles, que esto se está terminando. Por ejemplo, la densidad que también es densidad, que significa y que comporta, que conlleva vivir en un sistema de depredación, como el que hemos estado viviendo, que unos seres se alimentan de otros, etc. No, la Tierra dice que esto sí que se ha acabado. Es decir, el juego en este punto se ha terminado. Pero parece que efectivamente ha dicho el sí de la Tierra, que digo yo, va dirigido a afirmar que quiere que todavía un rato más, por lo menos,
le acompañemos y ella quiere nos acompañemos mutuamente, acompañarnos, más bien es ella la que decide en este aspecto, ¿no? Evidentemente, y sabe muy bien lo que quiere hacer, ¿no? A veces queremos hacer cosas para ayudar a la tierra, no sé qué, ¿no? Yo siempre digo, la tierra sabe muy bien lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, es como un niño que le dice a su mamá, mamá, hoy voy a hacer todo yo el trabajo de casa. Y la mamá le dice, bueno, va, pues empieza por esto, y se ríe un poco, ¿no? Por debajo de la nariz, ¿no? Pues la tierra es un poco lo mismo. Pero ella sabe muy bien lo que tiene que hacer. Entonces, ella ha dicho que sí, en que sigamos experimentando a ella misma, por supuesto, su cuerpo al desnudo, que digo yo, y a sus animales, y a sus seres, digamos, ¿no? A todos los seres del planeta, a sus elementos, a los 4 elementos básicos, fundamentales, y todo lo que deriva de allí. Y eso me parece, pues, al mismo tiempo apasionante que haya dicho, que esté diciendo este sí, ¿no? Y bueno, parece ser que tenemos que pasar por esta fase un poco castigadillos, ¿no? En el sentido, digamos, de esta palabra, quizá cambiarla, ¿no? Pero un poco por esta experiencia para decir, bueno, ahora les toca un poco a los animales pasearse por la ría de ellos, solos y a nuestras ciudades, ¿no? Porque vosotros lo habéis hecho durante mucho tiempo, ¿no? Pues a ver qué experimenten ellos un poco también, ¿no? En este sentido. Bien, entonces esto sí que nos conduce un poco a la parte más positiva de la que quería hablarte ahora, Rafael, ¿no? Que es el aprovechamiento, ¿no? De esta experiencia, de esta verlo como al mismo tiempo que no es normal, no es natural y tiene riesgos, pero como afortunadamente es algo absoluto, la misma palabra lo dice, es algo absolutamente excepcional, pues lo vamos a aprovechar. Lo vamos a aprovechar a tope, ¿no? Y esto es lo que yo vi, claro, tuve suerte en este aspecto, dicen que no hay casualidad, pero yo lo considero no un mérito, sino una suerte, que yo lo vi claro los primeros días, porque cuando me enteré el primer momento que el presidente dijo, pues el lunes, aquel fin de semana, ¿no? Pues el lunes empezará este llamado confinamiento, que yo nunca utilizo esta palabra porque no me gusta más hablar yo normalmente utilizo la palabra encierro, ¿eh? Este encierro y tal, dije, madre mía, aquí sí que esto, la aventura me asusté, porque dije, aquí la aventura aquí ahora va en serio esto, ¿eh? La aventura se complica, ¿no? Porque yo de niña, y tengo todavía alguna reminiscencia de ello, por cosas vividas, por lo que debí escoger yo misma, pues sufrí algunos castigos en los que me encerraban. Y entonces tengo algo, eso me lo descubrieron cuando yo no lo sabía, lo ignoraba. Y cuando fui adulta, que hice mis trabajos típicos de terapia, ¿no? Me dijeron, hombre, es que usted no lo sabe, pero es un poco claustrofóbica, ¿eh? Y yo, digo, claustrofóbica, pero si yo siempre he podido entrar en un ascensor tranquilamente, nunca. Bueno, dice, sí, porque no es en grado superlativo, pero tiene una reminiscencia de ello. Curiosamente yo lo había notado, pero no lo había autodiagnosticado, digamos, no era consciente, pero lo había notado cuando estaba en algún parking en un subterráneo, digamos, ¿no? En los subterráneos lo había notado un poquito. Y bueno, me dijeron esto. Entonces, cuando ocurrió esto que anunciaran el confinamiento, digo, madre mía, no poder salir, qué susto, ¿no? O poder solamente salir para ir un poco a la compra y tal, lo primero que pensé es, bueno, pues de esto, ¿no? Después también pensé en otras cosas, posibilidades, que si queréis las comentamos, que nos da la física cuántica. Además, de hecho, es una gran oportunidad para experimentar cantidad de cosas, ¿no? Y después resulta que al cabo de un par de días, cuando ya empezó, me ocurrió esto que estoy comentando, que vi ya que aquello se trataba de una gran oportunidad, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Vi, por supuesto, los factores de riesgo, ¿no? Que pues, los he comentado aquí en mis clases y con personas, etcétera. No soy nada partidaria de considerar de normalizar la situación, eso sí, en absoluto. Es decir, esto es una situación totalmente excepcional, impuesta además,
de privación de libertad, etcétera, esta libertad externa que he hablado, pero a partir de ahí sí que resaltar los factores, digamos, de oportunidad. Lo primero es que sí que es verdad que quien lo está sabiendo aprovechar, porque ahí quiero decir que quizás hay personas que no les toca estar ahí, por supuesto, pero que no es sinónimo estar dentro de casa e ir hacia adentro. Pero sí que es una oportunidad para hacerlo, lo que no es sinónimo, porque hay gente que me dicen cosas que es curiosísimo, que me dicen, mira, ahora que estoy en casa, resulta que estoy más atareado que nunca, porque de 9 a 10 pues hago gimnasia con la profesora tal a través del vídeo, ¿no? Bueno, del ordenador. De 10 a 12 no sé qué, quizás un poco exagerado entonces, porque dices, hombre, entonces resulta que estás en casa, pero no les queda tiempo para hacer nada, ¿no? Y van más no tienen tiempo todavía. Bueno, es curioso, porque ahora que no hay ni que ir ni venir de ninguna parte, resulta que todavía les falta tiempo. Bueno, es curioso, cada uno lo vive a su manera y todo es bonito y todo es correcto y todo está bien, ¿no? Pero quiero decir que hay gente que claramente, dices, están en casa, pero están más pendientes de lo que ocurre fuera que de lo que ocurre dentro, ¿no? Dentro de uno mismo, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido, porque seguramente no les toca, pero no están aprovechando esta oportunidad, porque igual no es el caso que les toque a ellos o que lo quieran vivir así. Con lo cual también esta propaganda de decir es sinónimo una cosa de otra, pues no es verdad. Uno puede estar en casa y estar completamente hacia afuera, que evidentemente que también es correcto, no hay nada que esté mal, pero no es un sinónimo. Entonces, para mí sí, que personalmente, si queréis mi opinión de cómo yo lo he vivido, mi vivencia, sí que para mí está resultando una oportunidad inmensa para volver más a fondo hacia dentro de mí. Entonces, lo que he notado, y eso para mí es la gran noticia, y he podido comprobar que no lo he notado yo, sino que bastantes personas me han comunicado que están viviendo la misma experiencia maravillosa, que es que en este ir hacia el interior, más a fondo, tener más horas para hacerlo, más tiempo, etc., se está desplegando una cadena de estados de conciencia, de estados de ánimo, diríamos, hablando en plátano, que nos acerca claramente, no solamente nos acerca, sino que nos instala en la frecuencia por muchos ratos, por muchas horas, de una manera más seguida, más permanente, esta ha sido mi sorpresa, a las frecuencias de quinta dimensión. Es decir, a un estado de vibración que no es ya, está fuera del sistema dual, ¿no? Está fuera del sistema dual, como yo siempre hablo y tal. Pues esto sí que realmente está siendo una oportunidad para ello, increíblemente. O sea que esto ha sido una sorpresa maravillosa, ¿no? Pudiendo aprovechar unas entradas de luz, que de hecho se están produciendo, que de ellas ya teníamos noticia desde hace tiempo, que son maravillosas, que te introducen en unos estados de... La cadena yo básicamente, os la digo, básicamente como yo la he vivido, empieza, digamos, por la serenidad. Es decir, empieza por entrar casi de una forma, diríamos, en este sentido sí, natural. Es decir, tú conoces la situación, te dan la noticia, porque ya os digo, esto fue los primeros días. Y claro que sí, puse la intención, digo, bueno, hay que serenarse ante esto, ¿no? Pues de entrada, digamos, serenidad. Resulta que es como un yo-yo que yo lo llamo, ¿no? Es decir, tú das un empuje a partir de serenas, te relajas, esto ya es dar como una especie de empuje y se empieza a disparar esta cadena, ¿no? De la serenidad vas, digamos, a parar a otro estado que es mayor en sentido de vibración ya más, que es tranquilidad. Entras en un estado de absoluta tranquilidad. Es decir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Hemos llegado a una situación absolutamente extrema, excepcional, que parece ser que en casa ya me contarás lo que vamos a hacer desde aquí, que son los primeros días. Parece que hay, según cómo lo miras, hay gente que ha encontrado muchas cosas por hacer. Yo la verdad es que no he encontrado tantas. Todo me ha conducido mucho hasta este interior, ¿no? Tranquilidad,
Y después la sorpresa es que con una facilidad mucho más acentuada que cuando vas y vienes de dentro a afuera o cuando puedes salir, ¿no? Resulta que he entrado en un tercera fase o estado, que es la fase de estado de preocupación cero. ¿No? El estado, que mucha gente se ríe cuando hablo, cariñosamente cuando hablo de esto. ¿No? ¿Qué quieres decir con esto del estado de preocupación cero? Pues bueno, este estado en el que ya de alguna manera deja de importarte lo que va a ocurrir el momento después y deja de importarte lo que ha ocurrido en el momento antes, ¿no? Es decir, es un estado ya, el estado de preocupación cero, que ahora se produce, como os digo, yo lo he vivido con mucha mayor facilidad, es un estado en el que tú ya estás en pura presencia. Estás viviendo, digamos, ya empiezas a vivir desde ahí, es el primer momento, desde el corazón, ¿no? Y entonces la sorpresa es que esto no ha terminado ahí, ¿no? Sino que de ahí, si te dejas llevar, vas a parar a un estado de lo que yo llamo una paz inmensa, una paz muy, muy grande, ¿no? Y de ahí la alegría incondicionada, que es distinto de la alegría que llama la gente a veces incondicional. No, no, no. Yo hablo de alegría incondicional, es decir, un estado de alegría, que de hecho es nuestro estado natural, que no está causada, es incausada. No está causada ni por nada de fuera, pero tampoco por nada de dentro, digamos, sino que es lo único que la causa de dentro es este viaje. Este viaje que es como un poco con lo que yo llamo como una especie de yo-yo. Es decir, empiezas por relajarte, decir, bueno, esto parece que es el caos ya y el sumum, ¿no? Esto que nos está pasando, pero te lo coges como una aventura, ¿no? A ver qué va a pasar ahí, ¿no? Y te relajas. Y entonces dices, bueno, estoy relajada y ya sin darte cuenta vas entrando en un estado de tranquilidad. El estado de tranquilidad llega con la frase, y yo lo represento con frases porque en realidad son las frases que me conducen a esto, cuando digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que sea lo que Dios quiera. O sea, esta frase es una frase en el fondo de entrega, ¿no? De decir, bueno, pues ya es que ya me contarás, ¿no? Nos han puesto en una situación que no tiene calificativo, porque la verdad es que no tiene calificativo esto, ¿no? Es decir, le han puesto este nombre de confinamiento en plan, digamos, muy suave para que de esto, pero dices, ya hasta ahí podíamos llegar, que se dice también, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues a ver, que sea lo que Dios quiera. Algún sentido tendrá esto y ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a ver. Y a partir de ahí es cuando ya te deja de importar absolutamente el resultado, ¿no? Es decir, estado de preocupación. Entonces, esta es la cadena que se está desplegando y la sorpresa bonita e impresionante es que esto no me está solo. Por supuesto, no me ocurre solamente a mí, solo faltaría. Yo me siento una privilegiada en el sentido de que a veces pienso que yo vengo de un mundo muy mental, vengo de un, siempre lo digo, de un mundo muy académico, de un mundo muy, muy del sistema, muy en este sentido muy rígido, ¿no? Y en el fondo también un mundo mental y material, diríamos, ¿no? Y que a veces pues no he tenido en mi vida trayectorias que me cuentan la gente que viene a mis clases, que digo, a veces les digo, pero tú estás segura que mis clases te van a interesar, o tú estás seguro que hay una pandilla que yo les llamo el grupo de no sé a qué habéis venido aquí, pero que insisten que quieren venir. Digo, bueno, no seré yo quien os diga que no vengáis, ¿no? Yo encantada de la vida porque sois para mí alumnos maestros, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Y que esto, que yo lo esté viviendo con ahora todo esto, que de hecho tengo que decir que no es nuevo para mí, pero que sí la característica que tiene el encierro es que se sostiene durante mucho más tiempo, más seguido y con más intensidad, con mucha más intensidad. Es decir, es una cadena en la que prácticamente yo desde que empezó no me muevo de ahí. Es decir, voy de la serenidad a la alegría, digamos, incondicional. Y es una cadena que puede mostrarnos claramente el camino del anclaje, digamos, en la frecuencia 5D. Y también aprovecho para decir que
porque yo misma lo estoy experimentando así, que 5D la gente piensa quién sabe qué y no es nada excepcional. Es esta tranquilidad ya añadiendo ya yo he hecho un poco, aquí sí que mi mente ha querido ordenarlo un poco, mi mente de cerebro izquierdo, ¿no? Y que ha sido un ordenamiento post, ¿no? Y digo, cuando estás entre los dos primeros estados, entre la serenidad y la tranquilidad, te mueves, digamos, en las últimas bandas de frecuencia que corresponderían al antes del sistema no dual. Es lo último ya que vives del sistema dual, en el sentido, digamos, de que todavía estás en un estado, yo lo llamo un estado de alerta, no este estado de alerta que hablan los políticos, sino un estado de alerta en el sentido del qué va a pasar, pero sin alterar tu tranquilidad. Es decir, piensas un poco en el futuro, piensas evidentemente a veces en el pasado, pero esto no altera una paz básica de fondo. Y los tres, y cuando entras en el estado de preocupación cero hasta la alegría incondicionada, estás en frecuencias de 5D. Entonces esto no, se puede vivir, es decir, no es nada, lo que he dicho siempre, las dimensiones, las bandas de frecuencia, etc., no son lugares, son estados. Y esto se puede vivir, pues, bueno, nunca mejor dicho, encerrado en tu casa. No solamente se puede vivir encerrado en tu casa, sino que parece que el encierro ha conducido a muchas personas a experimentar esto con más intensidad. Con más frecuencia, más intensidad, más frecuencia, quiero decir, más veces, y sostenido en el tiempo. Sostenido en el tiempo. Y, bueno, yo agradezco esto porque la verdad es que está siendo maravilloso en este sentido. Pero sí que es verdad que insisto que lo grande de esto es que es excepcional. Es importante considerar que es excepcional. Es una oportunidad única, pero excepcional. Es como si dijéramos, mira, hemos tenido la oportunidad de hacer este viaje y hemos visitado, pues, y nos ha encantado, pues, la Catedral de Milán, o lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿no? O la Torre Eiffel, o lo que sea, ¿no? Y otra cosa es decir, bueno, vamos a instalarnos en la Torre Eiffel para vivir en ella, ¿no? Es decir, no se trata de eso. Se trata de que es una parte de la aventura, es una parte del viaje, es una parte, digamos, es un tramo, digamos, de nuestra experiencia aquí, ¿no? Es un tramo de una experiencia, es como el Dragon Khan, ¿no? Es un tramo de experiencia radical, ¿no? Extrema, excepcional, que saca un lado, puede sacar, y de hecho muchas personas lo están viviendo así, saca un lado muy luminoso del ser humano. Pues es una oportunidad para ello. Que es una prueba más de que, yo lo decía en el otro vídeo, es una prueba más de que la sombra, esta frase que se dice, y es real, está a nuestro servicio. Está a nuestro servicio. Y es verdad, yo lo considero así, y eso sería la prueba del 9. Por eso yo dije, el otro día les dije, y eso sí que lo vuelvo a decir, pues bueno, que les saludo y que les considero hermanos, ¿no? La polaridad de sombra que también son luz. Es decir, ya lo he dicho muchas veces que son luz en estado hiper, mega, ultra denso, ¿no? Pero pues no son nada más que luz, porque eso es lo único que hay. La luz es lo único que hay, es lo único que existe. Entonces, es esto. Pero sí, también insistir que no lo normalicemos en este sentido, ¿no? Es decir, no lo normalicemos, es decir, ya que podamos volver a tener pues clases presenciales, etcétera, pues es importante que no nos cierren la universidad y nos digan, hombre, pues mira, ahora ya la universidad va a ser toda virtual. No hagamos esto, ¿no? Es mi manera de verlo, ¿no? Es mi opinión. Como me habéis preguntado mi opinión, os la digo, ¿no? Pero a pesar de todo, cada uno lo puede vivir a su manera. Hay gente que le apasiona. Mira, pues no voy a tener que salir más de mi casa, ¿no? Por lo menos que se compatibilice, es decir, que los que nos gusta salir y dar vueltas por ahí nos dejen salir, y los que se quieran quedar se puedan quedar, ¿no? Pero que compatibilicemos las dos cosas, ¿no? Bien, esto es un poco lo que había pensado decir. Después está también la experiencia que brinda en cuanto a ver y poder comprobar muy bien, precisamente por el hecho de que hay gente que lo vive de una manera muy distinta. La experiencia esta, que realmente se está poniendo en evidencia que la gente está viviendo en distintas líneas de tiempo.
¿eh? Y eso es muy interesante también, poderlo experimentar. Que son líneas en realidad que están entremezclando, ¿eh? Porque la Tierra está pasando por sus, digamos, sus últimas fases de cuarta dimensión, que es una dimensión de tránsito, ¿no? Ayer me preguntaba una alumna maestra de las que viene aquí, me decía, ¿pero por qué este salto de tercera a quinta? Bueno, porque en realidad la cuarta dimensión es una dimensión de tránsito, ¿eh? No es para instalarse, es como el pasillo, ¿eh? Es un interface. Y ahora estaríamos viviendo una oportunidad que nos brinda extrema, diríamos, excepcional, de la cuarta dimensión. ¿Eh? Y que a partir de ahí estamos haciendo incursiones, algunos más largas en quinta, y otros están viviendo cosas más de cuarta dimensión. Lo que es más, que yo digo, lo que es más duro, es las personas que están instaladas en el miedo. ¿Eh? Eso sí que es lo más duro, porque están en frecuencias, en bandas de frecuencia de bajo astral, ¿eh? De cuarta dimensión, digamos, el contexto que frecuencialmente llamamos como bajo astral. Entonces, en este aspecto sí que es lo más, digamos, duro de la situación para los seres humanos que se encuentran ahí. Que no son pocos, ¿eh? Es decir, que no son pocos, es mucha gente que está muy instalada en el miedo, ¿eh? Es decir, esto sí que es importante de tenerlo en cuenta, que si desde aquí los podemos ayudar en algo, pues que siempre que de esto, Rafael, ya lo sabes, y podemos, si quieres, hacer un trabajo, el día que quieras, sobre ayudando. Yo lo tenía pensado, ayudar a la gente que está, no rescatar, ¿eh? Porque eso es un código de vieja conciencia, no hay que salvar a nadie, no hay que rescatar a nadie, eso no nos toca hacerlo, porque además, cuando hacemos esto, estamos desempoderando al otro, ¿eh? Por supuesto, pero sí que podemos ayudar, ¿eh? en darles facilitarles algún instrumento para que puedan salir del miedo, ¿eh? El otro día vi el trabajo de este hombre que es excepcional, el trabajo de Víctor Brossa, que ha hecho una canción medicina, dice que se llama, sobre el miedo, que es un trabajo extraordinario, ¿eh? La encontré maravillosa, una canción maravillosa que ha compuesto él con un grupo de gente. Él parece ser que también es pintor, pero es un pintor, a mí me encantan los trabajos de Brossa, y ha hecho una canción preciosísima, ¿eh? Sobre tomar conciencia del miedo, aceptarlo para poder trascenderlo, ¿eh? Y es un trabajo maravilloso. Y se me ocurre que, si queréis, yo puedo contribuir con un trabajo de procesamiento de emociones, ¿eh? Quizás lo dejamos para otro día, pero que sepas que, bueno, que se puede hacer, ¿eh? Para ayudar a la gente que está muy, muy instalada en el miedo. ¿Eh? Porque el miedo, digamos, es la emoción más densa que nos baja mucho la vibración, ¿eh? Muchísimo. Cuando estamos en el miedo Yo en este aspecto tengo que reconocer que es un privilegio, como yo lo he vivido desde los primeros días ya. Es decir, y estoy muy, muy agradecida a mí misma y al universo y a todo, ¿no? Porque reconozco que vivirlo desde el miedo es distinto, ¿eh? Es distinto. ¿Cómo prevés o qué piensas que será para ti cuando salgas a la calle, que va a ser una nueva experiencia, incluso diría tan potente como la del enclaustramiento? Sí. Cuando la gente salga por fin a la calle, ahí se va a producir otro clic grande. Otro clic grande, sí, estoy de acuerdo contigo. Y también, por supuesto, allí sí que me cuesta ya mucho ver lo más denso, lo más, diríamos, entre comillas, negativo. Entre comillas digo, porque en el fondo no hay nada negativo en ninguna parte, todo es luz. Pero me cuesta más la parte densa porque veo allí un clic extremadamente positivo, muy, muy sutil y muy bonito, precioso, maravilloso, que será la experiencia, sobre todo, lo primero que me ha venido a la cabeza, es que la gente me incluyo por supuesto allí, lo vamos a vivir como una recuperación de algo, de cantidad de cosas
que las vamos a valorar 10 veces más de lo que ya las habíamos valorado. O sea, yo, por ejemplo, me imagino mi primer baño en el mar, ¿no? Lo que se me ocurre en mi playa preferida, ¿no? Es una playa perdida en el pueblo de Llançà, de la Costa Brava hacia arriba, ¿no? Y cuando yo me imagino metiéndome en el mar, mira que es algo que a mí me apasiona y que cada vez que voy allí estoy en el aquí ahora total, ¿no? Pero creo que voy a estar más todavía. Lo voy a saborear mucho más. El contacto humano, vamos a recuperar todas estas cosas y va a ser maravilloso. Sobre todo porque vamos a valorarlas muchísimo más todavía. Vamos a valorar todo, cada pequeño detalle, cada pequeña cosa que nos ocurra. Y por eso esta situación que es contra natura, repito, total y absoluta, no natural, no normal, de privación de libertad, densa, extrema, etcétera, que ha tenido que formar parte, parece ser, de nuestra aventura a la Tierra, va a ser algo que probablemente no, seguro que mucha gente, si no todo el mundo, pero mucha gente agradeceremos, viéndolo como una cosa excepcional, eso sí. Yo, como he dicho, insisto, no soy nada partidaria de normalizar esto. Y que si hubiéramos podido llegar a las mismas cosas por otro camino, hubiera sido mejor que mejor. Incluso soy partidaria de decir esto. Sobre todo en el sentido de que el camino de aprendizaje del ser humano o de experimentación, a mí no me gusta hablar mucho de aprendizaje, ni de evolución, ya es un poco algunas de mis manías que tengo, ¿no? Algunos que me conocéis, pero me gusta más de hablar de experiencias, de vivencias, de experiencias, ¿no? Porque en realidad lo que hemos venido a hacer es a experimentar, a experienciar, ¿no? Cosas, ¿no? Entonces parece ser que nuestra experiencia digamos, de avanzar o de aprender, si queréis, o de recordar a través del sufrimiento se ha terminado. Esto sí que se va cerrando, o debe terminarse ya esto. Es decir, esto de decir, bueno, el ser humano avanza o crece, o como lo queráis llamar, a través del sufrimiento, esto se ha acabado. Es decir, bueno, la prueba es esto. Es que es curioso porque es como la prueba del 9, ¿no? Que hay algunos, digamos, que ya no saben, que saben pensar muchos pueblos de unas aventuras increíbles, pero ya no saben qué más aventura pensar para que la gente tenga que sufrir para decirlo metafóricamente, en el tren de la bruja, aquel tren que se ponen los niños, ¿no? Porque resulta que estos niños, que somos nosotros, que hemos entrado ya 40.000 veces en el tren de la bruja, los que dan miedo desde dentro, para algunos ya lo saben. Hay algunos niños que dicen, bueno, eso ya lo he visto tantas veces que ya no me da miedo con esta carita. Entonces sale otro con otra cara peor, pero ya el otro dice, ese también lo he visto, entonces ya no me da miedo. Eso es lo que nos pasa hoy, ¿no? Que ya no saben cómo hacerlo para que tengamos miedo. Y algún momento tenemos, pero es tan corto el momento y tan poco intenso que ya, bueno, eso se acaba, ¿no? Es decir, el tren de la bruja para nosotros se ha acabado, ¿no? Y yo creo que son bastantes seres humanos que están aquí, ¿no? Es decir, esta es la noticia, Y dices, los hermanos de la sombra ya no saben más, ya no saben qué hacer más, Es bestial para darnos miedo, para que vivamos en la angustia, para que estemos preocupados, para que de esto, ¿no? Porque cada vez la tienen que hacer, yo digo que cada vez la tienen que hacer más gorda para conseguir un resultado cada vez más pequeño. Cada vez más gordo todo para conseguir menos, ¿no? Y antes con poquito, ya era terrible todo, ¿no? Y ahora resulta que para que sea un poquito, digamos, que la gente sufra un poquito, tienen que hacer unas cosas increíbles, ¿no? Porque cada vez es claro, se han ido saltando capas y cada vez estamos más en la luz, ¿no? Y entonces eso les cuesta esto. Esa es una buena noticia. Eso es una noticia maravillosa. Esa es una noticia maravillosa. Es la prueba del 9, que digo yo, de que el llamado camino del sufrimiento se está acabando para muchos.
Para algunos yo creo que se ha terminado ya todo, y para otros se va terminando bastante rápido el camino del sufrimiento. Es decir, el experimentar cosas nuevas, pero a través del sufrimiento. Esto es lo que se acaba. Ahora cada vez experimentamos más cosas, más a menudo, a través de la alegría, a través del amor, a través de la alegría, etc. Hay bastantes personas, es verdad, que todavía lo rechazan esto, que les cuesta de aceptar que hay algunos que están, me pongo yo, que estamos muy alegres, digamos. Me parece increíble. Estos tíos están encima de toda la que está cayendo y están felices, ¿no? Esto es el cómo. Yo lo comprendo muy bien, pero sí que es verdad que poco a poco también alguna vez te llaman y dicen, oye, ¿sabes? Me ha pasado un poco esto que te pasa a ti, ¿no? Hoy he vivido una situación interior muy extraña, ¿no? Que resulta que he sentido como una paz de golpe, ¿no? Una paz que es increíble, porque ya me contarás qué paz se puede sentir con todo este jaleo, ¿no? Y hay gente que te lo dice, ¿no? Es esto. Y eso sí es una buena noticia, por supuesto. Nos hemos ido momentáneamente a pensar, a sentir cómo sería eso de cuando volvamos a las calles, a las playas, a la montaña, incluso el reencuentro con los amigos que hace tiempo y ese abrazo que sin duda se va a dar por millones de ocasiones, esos abrazos de reencuentro, ¿no? Pero vayámonos a lo mejor varios meses más allá. Intentemos posicionarnos en qué ocurrirá cuando la euforia haya desaparecido. Cuando la euforia, bueno, yo creo que quedarán cosas, Es decir, yo creo que esto que tú estás, digamos, anunciando ahora es el momento inicial, ¿vale? De que será muy de una alegría inmensa por parte de muchas personas que vamos a vivir. Pero también yo cuando hace un momento decía esto de la valoración de lo que hemos perdido durante este periodo, de lo que nos han quitado durante este periodo, digamos, la actitud de valoración será más permanente. Porque yo creo que de alguna manera esto nos habrá educado, ¿no? En el sentido de decir, ostras, esto cuidado que lo podemos perder, ¿no? Es decir, porque fíjate lo que hemos empezado diciendo al principio, que esto es lo que dice mucha gente, que dice, esto me lo cuentan hace 2 años y no me lo creo. Es que toda la Tierra, toda la población de la Tierra quedará encerrada en sus casas, ¿no? Y te dice la gente, es que esto no me lo cuentan hace 1 año, no me lo creo, Mucha gente dice, ¿no? Muchas personas dicen. Y es verdad, por lo tanto yo creo que en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido, quedará una reminiscencia en nuestra memoria. En nuestra memoria. Y eso yo creo que también va a ser una oportunidad para que esta revalorización del planeta, de la naturaleza, de todo, no solamente del planeta, de la naturaleza y de más cosas, y de los humanos, sino de más cosas, del hecho de salir, de disfrutar por ejemplo, de disfrutar de los restaurantes, de los bares, de las fiestas, de lo que sea, digamos, esto, la gente, yo porque eso ya no me interesa tanto a fecha de hoy, pero la gente que todavía, por ejemplo, le interesa mucho el teatro, le interesa mucho el cine, de ir a salas de cine, etcétera, pues el otro día un amigo me decía, es que María Dolores dice, yo no sé cuándo voy a volver al cine, y estoy un poco bastante traumatizado, porque no sé cuándo volveré a una sala de cine, ¿no? Y un amigo muy bajísimo, ¿no? me comentaba esto, ¿no? Y yo le dije, bueno, no te preocupes, que esto volverá, etcétera, ¿no? Que esto de alguna manera, quizá no como lo hemos vivido hasta ahora, pero de alguna manera esto va a volver. Entonces, en realidad, yo creo que esto ocurrirá, que la gente será mucho más consciente a este tema, muchísimo más consciente de lo que hemos perdido durante esta etapa, de lo que hemos vivido, de cómo y de qué manera hemos vivido esta pérdida. Porque en realidad es una pérdida de muchísimas cosas. Y repito, es una pérdida de muchísimas cosas
que van totalmente, es una pérdida que va totalmente contra natura, contra natura, contra lo que hemos vivido, lo que hemos venido a experimentar aquí. Nosotros básicamente, los seres humanos, por eso la Tierra ha dicho este sí profundo, porque los seres humanos hemos venido a experimentar el planeta. Es lo que básicamente hemos venido a hacer, a experimentar el planeta, la densidad del planeta, que es una densidad en este sentido maravillosa, la densidad de los elementos del planeta, que no es la depredación, que es otra cosa. Digamos que el experimento se nos fue de las manos, para decirlo de alguna manera, cuando empezamos a entrar en un sistema de depredación. Ese capítulo, digamos, también lo hemos querido vivir, porque hay que partir de ahí, ¿no? Pero lo que yo llamo que hemos querido tener el experimento al completo. Al completo, es decir, yo no solamente quiero el postre, sino que quiero coñac y puro. Digamos que la densidad, la depredación ha empezado con el coñac y el puro, que es lo que hemos querido experimentar. Bien, pero hasta el postre, digamos, sí que es una densidad que puede ser experimentada de una manera sana, hasta el postre, diríamos, ¿no? De una forma totalmente sana, en este cuerpo de carbono, etc. ¿no? Entonces, evidentemente, la Tierra ha dicho, yo creo, no sé si tan evidentemente, ¿no? Pero siento desde mi corazón que la Tierra quiere todavía hacer un camino en este sentido. No como sistema de depredación, en absoluto. Esto sí que se termina. Ni a través del sufrimiento. Si se termina la depredación, se termina el sufrimiento. Se termina, digamos, el sufrir, el dolor. Se termina, digamos, el encierro que acarreaba todo esto. Es decir, se termina lo que hemos llamado con esta palabra, con la palabra Matrix, ¿no? Se termina la Matrix. Pero el planeta, con toda su naturaleza, todo su vigor, toda su exuberancia, esto, yo creo que hay un sí de la Tierra de seguir experimentándolo con nosotros. Hay un sí, un tramo más. Es como si la Tierra nos estuviera diciendo, bueno, quiero quedarme un rato más, pero parad de echar pelotas en la ventana. Es como si no existe. Parad de echar bolas todo el día de bolas de barro encima de la cabeza de los demás. O sea, jugar con el barro, pero sin echarlo en la cabeza, ¿no? En este sentido, metafóricamente la Tierra nos está diciendo esto. Y disfrutad de mis playas, disfrutad de mis animales, disfrutad unos de otros, disfrutad de vuestros cuerpos, ¿no? Con la máxima libertad. Disfrutadme de mí al desnudo, etc. ¿no? Y eso es lo que yo siento desde hace unas semanas, que lo vi como clarísimo. Digo, la Tierra nos está diciendo que sí. Y es por el vínculo que tenemos con ella. Es decir, la gente, es decir, todo el mundo, ¿no? El vínculo que siente la gente con ella, ¿no? Es decir, estamos, los que tienen incluso más fama de ordenados en este aspecto, que respetan la tierra, que son unos maniáticos del respeto a la tierra en todo, incluso la gente más desordenada en este aspecto. Pero el vínculo con la tierra es potentísimo del ser humano, ¿no? Yo siempre digo que, y es verdad, hay una persona que eso lo relata muy bien, que es una francesa, Angie Baudin, en su libro Los 9 peldaños. Es un relato canalizado, digamos, y que hay un capítulo en que se relata muy bien cómo la Tierra presta sus cuatro elementos para configurar nuestro cuerpo de carbono. Es decir, nuestro cuerpo de carbono es aire, agua, tierra y fuego. Y es un préstamo de la Tierra. Es decir, es un préstamo que, digamos, nuestro cuerpo de carbono cuando muere, que digamos por morir, solo muere digamos, la parte, digamos, la más superficial de este cuerpo, ¿no? Digamos, cuando muere es devuelto a la Tierra o a los 4 elementos, ¿no? A uno de estos 4 elementos, o a la tierra, o al fuego, o al aire, o al agua, digamos, ¿no? Tiene que ser devuelto necesariamente, porque es un préstamo de la misma tierra. Entonces eso es importante saber, ¿no? Conocerlo. Decías que la Tierra sientes que dice sí.
a mí me gustaría que el ser humano dijera también unánimemente sí a la Tierra, ¿no? En respuesta. Exactamente, sí, 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 correcto, estoy de acuerdo. Que el ser humano dijera que sí a la Tierra en el sentido, me imagino que te estás refiriendo a esto y comparto totalmente, un sí a la Tierra, por lo tanto, que es por eso que igual seguro que con esta experiencia nos habremos algo por lo menos educado, decir sí a la Tierra en cuanto al respeto profundo y la valoración de todo lo que ofrece la Tierra, y al respeto que le debemos. Con todo, yo siempre insisto que la Tierra, digamos, que sin desvalorizar esto que tú estás diciendo, Rafael, que yo también pienso que tenemos que decir un sí rotundo nosotros a la Tierra y ordenarnos en muchos aspectos, pero siendo conscientes también de que nuestro nivel de influencia en la Tierra, muchas veces, ahí voy a dar, creo, un dato que puede ser importante, es más a través de nuestro pensamiento, muchísimo más, que a través de lo material, curiosamente. Hay un libro del autor de Eckhart Tolle, que se llama, si no recuerdo mal, Mundo Nuevo, que da un dato, y él da las referencias científicas, ¿no?, de estudios que se han hecho, aparte de que él es químico, que dice, estamos convencidos que los niveles de contaminación que tiene la Tierra, que pueda tener la Tierra, que a veces no son tampoco lo que nos dicen oficialmente, que eso también hay una parte de tergiversación ahí, ¿no? Dice él, creemos que estos niveles de contaminación vienen de lo que hacemos a la Tierra nosotros materialmente, de lo que echamos a la Tierra materialmente. Evidentemente dice que hay un nivel de contaminación que viene de ahí, pero sobre todo la contaminación de la Tierra viene de nuestro pensamiento. Es decir, lo que más contamina la Tierra es curioso. Eso me llamó muchísimo la atención. Y eso lo dice un señor que es químico. Es decir, nuestro pensamiento es lo que más contamina, nuestros pensamientos densos, diríamos, es lo que más contamina la Tierra. Es curioso eso, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. Eso no quiere decir que no tengamos que ordenarnos a los otros niveles, por supuesto. Es decir, tenemos que procurar configurar unas políticas reales y rigurosas y, digamos, y bien hechas de reciclaje en todos los sentidos. Eso está bien y además hay que hacerlo, pero también ser conscientes de esto, ¿no? Cuidar mucho nuestra vibración y nuestro pensamiento. De alguna manera irían de la mano, ¿verdad? Tanto sí, irían de la mano, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, algo que no he dicho, que lo he dado como por supuesto, y hay que decirlo, que es que cuando yo digo que la Tierra nos ha dicho un sí, y que nosotros, como tú bien dices, también deberíamos decir un sí nosotros a ella, de amarla y cuidarla todo lo que podamos, cuando la Tierra nos ha dicho esto, exactamente eso es lo que iba a decir, la Tierra está experimentando, digamos, a su vez, y nos está ofreciendo una posibilidad de disfrutarla, pero más sutil, más sutil. La Tierra, digamos, está experimentando un proceso de sutilización, que a veces no somos conscientes de ello, pero sí que lo está experimentando la Tierra. La Tierra está perdiendo, claro, desde el momento que ya no existe, la Tierra no existirá más como planeta de depredación, de sistema como sistema de depredación, ella también se sutiliza. Ella está experimentando también un camino de reconexión con su, diríamos, con su ser de luz, su ser de luz, que será la nueva Tierra, ¿no? Es decir, es esto, que ya empezará con esta experiencia de decir este sí en el interface, en el que la Tierra va a ofrecernos naturaleza densa, pero ya no depredadora. Densa sí, pero no depredadora, en este aspecto, ¿no? Material. Será más, digamos que vamos a un mundo de materia más sutil, de materia más sutil. Y la Tierra nos ha dicho que sí a esto, porque queremos todavía, muchos, diríamos, queremos experimentar este tipo de juego. Yo pongo, por ejemplo, para ejemplizar un poco todo esto,
la película de la directora francesa Colline Serrault, que se llama El planeta libre, La Belle Verte, en francés, El planeta libre. Bueno, pues es esto. ¿Qué más, Rafael? Ya para terminar, me venía la metáfora de que hace unas décadas la caída del muro de Berlín supuso algo simbólico. A lo mejor en este enclaustramiento, como yo lo he llamado al principio, se esté cayendo también otro muro, quizá no físico, pero tan importante o si cabe más porque es a nivel de todo el mundo. Un muro, dices, Un muro. no físico. Sí, no sí. físico. Sí. A lo mejor No de físico. ideas, pero algo se está derrumbando y tendrá un Sí, cariz sí. igualmente simbólico. Correcto, correcto, sí, 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 claro. A ver, con todo eso, cuando yo digo que la Tierra dice un sí a seguir siendo experimentada como materia, que todavía no se convierte en una completa estrella, sí que se convierte en un planeta, eso sí que es importante decirlo, la Tierra ha dicho un sí a convertirse en un planeta estelar, un planeta que está en el interface, pero que se dirige a la energía estelar, a la luz que yo llamo, y no solamente yo, evidentemente, eso faltaría, la luz vibral, que también tan absolutamente y de forma magistral nos ha explicado esta persona que también tú conoces y has entrevistado, Elisa Bernal, cuando nos habla de la luz vibral, que ella ha sido una maestra, yo pienso, a la hora de explicarnos esto. Entonces, la Tierra está diciendo que sí a ser un planeta estelar, un planeta estelar, eso es importante. Y claro, como planeta estelar, en relación a lo que tú acabas de decir, es un planeta en el que van, en relación al sistema que había sustentado hasta ahora, porque la Tierra había sido terreno de este sistema, van a caer muchísimas cosas, ¿no? Se está derrumbando un mundo viejo para salir de ahí un mundo totalmente nuevo. Un mundo todavía de materia, pero de materia sutilizada, y un mundo, digamos, más acorde con la naturaleza de origen de los seres humanos. Naturaleza de origen de los seres humanos, que es lo que se ha llamado también la nueva Tierra. Entonces esto sí que es importante, claro, para que nazca, digamos, totalmente lo nuevo, tiene que caer lo viejo. Y a veces es verdad, para que caiga lo viejo, tienen que pasar unas cosas como cuando dicen, mira, vamos a derrumbar este edificio, porque claro, habíamos pensado que solito iría cayendo, pero no se acaba de caer. Entonces vienen con una máquina enorme, ¿y qué es lo que ocurre? Que hacen un ruido ya que todos los vecinos están ya negros como el carbón y dicen, bueno, a ver cuándo se terminan estas obras, porque toda la calle está llena de piedras, toda la calle está llena de barro y eso es un desastre con un ruido insoportable. Además no podemos pasar por aquí, no podemos pasar por ahí porque todo está prohibido. ¿Y cómo lo hago yo para ir a comprar? Pues mire, para ir a comprar tiene que pasar por la callecita de detrás y dar toda la vuelta enorme para poder ir al mercado y a comprar, ¿no? Y tú dices, madre mía, pero eso es lo que nos está pasando. Digamos que hay que pasar por una fase en la que esté todo patas arriba. Ahora estamos en la fase de encierro, de enclaustramiento. Yo me resisto a decir confinamiento, ¿no? Soy muy testaruda en esto. Encierro total y bueno, esto, ¿no? De que es una fase para que acabe de caerse todo lo viejo, ¿no? Todo lo que es el juego en el sentido de hacer las mil y una, de codicia, de acumular cosas sin sentido, de estar solamente pendiente del éxito de uno y tener envidia del éxito de otro y no sé qué, todas estas cosas, digamos, de mal utilizar, yo pienso, muchas veces la tecnología, porque la tecnología si se hace un buen uso es maravillosa. Es una, bueno, mira, te permite desde cada uno, desde su casa, pues que resulta que los tienes ahí y dices, mira, todos ahí parece mentira. Yo acabo diciendo ya, han venido y han dejado de venir tal, y resulta que vienen sin salir de su casa. Llegan a la mía, ¿no?
Es decir, es increíble, oh, ya estás aquí, y bueno, me voy, y tal, y digo, bueno, cuando os vayáis, despediros y tal, ¿no? Porque si no apagan y tal, ¿no? No, nadie lo hace esto, pero no os olvidéis de decir adiós y que hasta mañana o hasta la semana que viene. ¿Eh? Es algo maravilloso lo que estamos haciendo ahora tú y yo, ¿no? Es una pasada, y otra gente que nos está viendo. Es una pasada, ¿no? Pero digamos que vamos a poner las cosas un poco también en su lugar, ¿no? Es decir, haciendo un uso, lo que yo llamo un uso razonable y un uso equilibrado, si queréis, y un uso moderado, digamos, ¿no? Y cada cual también a su medida, que haya la libertad. Es decir, mira, hay gente que les va maravillosamente porque no tendrán que salir ya más de su casa. ¿No? Pues mira, estupendo, pero que eso, digamos, se contempla la posibilidad de que hay gente que sí que tiene ganas de salir de su casa y de encontrarse con los demás y de abrazarse y todo esto, ¿no? Es decir, que todo sea compatible en este aspecto. Y yo pienso que la Tierra, si nos ha dicho que un sí, pues vamos a aprovecharlo en el mejor sentido de la palabra, correspondiente también. Estoy de acuerdo, diciendo que sí también nosotros. Que le vamos a demostrar, como hacen los niños pequeños, ¿no? Que la queremos muchísimo, porque las mamás también lo necesitan esto. Dicen, mira, tengo un niño tan majo y que tan pequeñito y me ha dicho, este es tu pastel para tu cumpleaños, mamá. Y me ha traído pues un trocito de pan con azúcar encima, ¿no? Y entonces me ha hecho un pastel mi niño de 4 años. Pues un poco la Tierra también está contenta cuando hacemos estas cosas, ¿no? Es decir, no vamos a alterar ni su camino ni sus propósitos, pero está contentísima cuando hacemos estas cosas, ¿no? Pues lo mismo. Yo siempre hago esta comparación porque es como lo siento. Me pongo al lugar de la Tierra y digo, lo que debe sentir la Tierra de nosotros es esto, ¿no? De que además los niños creen que pueden influir en todo y alterar la vida de los adultos, etcétera, pues nosotros a veces nos pensamos que podemos alterar la trayectoria de la Tierra, ¿no? Y es un poco ingenuo en este sentido. Pero al mismo tiempo es maravilloso, ¿no? Es la mentalidad de un niño. En realidad deberíamos, y yo creo que esta historia de decir a la Tierra sí pasa un poco también para volvernos un poco más niños, ¿no? Más esta parte inocente, esta parte de niños, cuidarla, ¿no? Cuidarla en el sentido, la parte de sabiduría, el pequeño profesor que lo llaman, ¿no? Pequeño sabio que todos llevamos dentro, pues dejarlo libre, ¿no? En este aspecto. Bueno, pues como decías hace un momento, aprovechemos la oportunidad que se nos ha dado, la nueva oportunidad que se nos ha dado, y aprovechemos este tiempo para sacar lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias, María Dolors, por tu tiempo, y estamos en contacto y te mando un gran abrazo, y si más adelante surge la oportunidad, querremos, por supuesto, saber cómo lo has vivido, qué has sentido y qué nos propones. Un abrazo. Por supuesto, muy bien. Muy bien, Rafael. Que vaya muy bien. Un abrazo a todos y gracias por escuchar y estar presentes, ¿eh?